Y damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos en 24 horas a los asambleístas César Ron del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, acá en el estudio en Guayaquil, y en el estudio en Quito al asambleísta César Litardo de Alianza País. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos. Bueno, quisiera empezar conociendo los argumentos de ambos sobre el por qué quizás en el caso del asambleísta Litardo les preocupa las funciones que está cumpliendo últimamente el Consejo de Participación Ciudadana y han respaldado que sean revisadas por la Corte Constitucional. Y en el caso del asambleísta Ron, más bien respaldar totalmente lo que viene haciendo dicho Consejo. Entonces, me gustaría empezar con usted, asambleísta Litardo. Muy buenos días, un saludo a mi compañero asambleísta, a usted, al país. Bueno, creo que es importante destacar varios aspectos. Nosotros, como bloque país, estamos respaldando un 100% el mandato que dio el pueblo ecuatoriano el 4 de febrero, en el cual pues le dio al Consejo Transitorio esa posibilidad de hacer la evaluación, de cesar anticipadamente si creía conveniente o cree conveniente algún funcionario que está dentro de ese proceso de evaluación y de pues buscar los mecanismos o los diferentes procesos para poder nombrar a quien sucedan en estos casos si es que han sido cesados. En ese contexto, nosotros estamos muy claros en que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene un rol histórico para el país y está sustentado en el mandato popular. La única duda que se podría decir que existía en su momento es que si es que en las voces nacionales existe algún tipo de duda en función tal vez de lo que dice el anexo de la pregunta 3, que establece que este Consejo debe evaluar a las autoridades del Consejo cesado, por ahí hay alguna discrepancia, de acuerdo al 249 de la Constitución, el ente encargado de sacar cualquier duda al respecto es la Corte Constitucional. César, su argumento ahora de por qué ustedes no creen que deba la Corte Constitucional revisar quizás la actuación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, sino que avalan totalmente lo que han venido desempeñando y lo que le toca desempeñar. Gracias, buenos días. Un saludo especial a todos los televidentes y al asambleísta en el otro lado de la pantalla. El tema es muy claro. El artículo 2 de la Constitución establece claramente que el poder radica en el pueblo, en el soberano. Y por lo tanto, este Consejo de Participación Ciudadana que existe transitoriamente porque durante 10 años el Consejo Permanente no funcionó. Y lo que estamos rescatando los ecuatorianos en este momento es la institucionalidad. Por lo tanto, el soberano le dio un mandato temporal de evaluar y, si es del caso, cesar en sus funciones a los funcionarios que tengan que cesar. En el derecho constitucional está implícito también que se están haciendo lo más, que es evaluar y cesar, entonces tengan también que designar a los funcionarios. Lamentablemente, porque no hay hecho perfecto, lo perfecto es enemigo de lo malo, lamentablemente, en la anexo 3 de la consulta popular no se estableció claramente designar. Entonces hay varias fórmulas que se podrían establecer, pero nunca consultar de las funciones a la Corte Constitucional, porque nadie está sobre el pueblo es el mandante, el pueblo es el que ordena en este caso al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hacer su trabajo, limpiar todo lo que tenga que limpiar, porque es ahora o nunca para salir del abuso del poder, del desgobierno que hemos vivido en los 10 últimos años, donde los concursos maniatados llevaron a los distintos puestos dentro del estamento del Estado a todos los amigos del gobierno. Eso es lo que tenemos que cambiar. La Asamblea Nacional también podría intervenir de manera directa, con una transitoria, estableciendo cómo se va a designar, que lo tendría que hacer de manera urgente, una reforma, una ley transitoria que establezca para este Consejo Transitorio cómo podría designar, para lo cual una de las alternativas, por ejemplo, podría ser el Consejo de Participación Ciudadana envía a la Asamblea Nacional ternas de los distintos funcionarios que tienen que ser reemplazados. Y es precisamente quizás en esto, en la designación, en lo que recae esa preocupación que ustedes tienen, asambleísta Litardo, en lo que acaba de mencionar el asambleísta Ron, que podría ser quizás lo que quedó suelto dentro del anexo cuando fue consultado al pueblo ecuatoriano sobre la creación de este Consejo de Participación Transitoria y sus funciones.
No, al contrario, creo que el anexo en ese sentido es muy claro. El anexo establece las 3 funciones básicas que le mencionaba hace un momento y también establece de que será el mismo Consejo Transitorio el que, de acuerdo a las funciones como tal, emitirá los reglamentos o procedimientos para poder establecer quiénes serán los reemplazantes de estos cargos cesados. Pero ahí está algo importante que destacar. Creo que esto de los problemas que han existido en torno a las dudas de designación de autoridades, de designación de autoridades de control, de justicia, no solamente tiene 10 años, esto viene de hace muchos años atrás, desde cuando la derecha manejaba este país, que hemos tenido grandes problemas o muchas dudas en torno a estos procedimientos. Y en ese sentido, creo que la Asamblea responsablemente está también haciendo su aporte como tal. Recordemos que dentro del proceso para poder viabilizar la pregunta 3, se creó una comisión especial, tuve la posibilidad de ser vicepresidente de la misma, y para evitar estos problemas que se han dado en el pasado, de que muchas veces funcionarios cercanos al régimen ocupan cargos como fiscales, como contralor, etcétera, en esta asamblea nosotros responsablemente hemos legislado para que en la ley que pone ya viabilidad a la pregunta 3, hayan, por ejemplo, inhabilidades importantes, inhabilidades que establecen de que funcionarios de algún tipo de gobierno tendrán que haber renunciado 30 meses antes a sus cargos para poder ser designados como representantes de las autoridades que establece el Consejo Transitorio o el Consejo de Participación Ciudadana en general. Asimismo, deben tener 5 años de haber renunciado a un partido político. Esa es una demostración de la responsabilidad de la Asamblea y que, pues, en ese sentido, estamos cumpliendo también con el país. César, para usted, bueno, el asambleísta Litaro acaba de mencionar estar de acuerdo y más bien tener súper clara la pregunta y el anexo, en todo caso, y que ahí no surge la confusión o la preocupación más bien que hay en torno a las funciones que cumple el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Entonces, para usted, ¿en dónde tiene asidero esta confusión? ¿Cuál sería ese punto de partida? La confusión Tal vez la única duda puede ser... Sí, a ver, asambleísta Litaro, lo escuchamos a usted para que ahí pueda responder el asambleísta Ron. Tal vez la única duda que se puede tener en torno a este procedimiento es lo que establece el anexo como tal, en donde se dice de que este Consejo Transitorio evaluará las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana cesado. Esa palabra tal vez es la que por ahí genera alguna duda, aunque ya en el 2013 la Corte Constitucional mismo emitió un dictamen en función de que en el caso de los procesos participativos será el Consejo de Participación Ciudadana quien, actuando en función de lo que hablaba hace un momento el asambleísta Ron, en el mandato popular que se basa en el pueblo soberano, tal vez sea él que actúe de manera de garantista de que se cumpla la Constitución. Así que, en ese sentido, creo que, si bien es cierto, lo saludable es discutir el tema, pero en general creo que, una vez más, nosotros como bloque país estamos respaldando de que el Consejo de Participación Ciudadana tiene ese rol histórico de cumplir con el Ecuador y de poder cumplir con ese mandato ciudadano. Asambleísta Ron, tu opinión. Bueno, me alegra escuchar lo último, que el bloque país está claro que hay que respaldar la acción del Consejo de Participación Ciudadana, porque es un mandato que le dio el pueblo ecuatoriano. Porque, reitero, si no hubiera habido tanto problema, tanto manoseo y tanta queja y tanta denuncia de lo que ha ocurrido en los 10 años en el país, entonces no hubiéramos tenido necesidad ni de ir a una consulta popular, ni ir a un referéndum, ni crear un nuevo Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Esto es producto del desgobierno, reitero. Hay que asumir las responsabilidades del desgobierno, del abuso de poder y de la corrupción que ha inundado este país en los últimos 10 años. Y por lo tanto, este Consejo de Participación Ciudadana tiene la responsabilidad histórica por el mandato que le dio el soberano, el pueblo ecuatoriano, de limpiar todo lo que tenga que limpiar. Pero ahí reitero, me pregunta asambleísta Ron, ¿en qué momento usted cree que surge entonces todo esto que estamos poniendo sobre la mesa y discutiendo? Porque en un momento dado lo que parecía ser aplaudido por todos comienza a ser cuestionado. Y me refiero pues a estas actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana, al punto de que se comienza a hablar de que se estaría arrogando funciones que no le competen. Dentro del elemento implícito de la consulta popular, si bien no está claramente establecido en el anexo 3 que diga evaluar, remover y designar, la palabra designar no se puso. O sea, para usted parte desde el momento en que se designa a los encargados, pero una vez que han cesado algunos funcionarios. Si el Consejo está haciendo lo más, que es evaluar, ¿no? Evaluar, y si es del caso, cesar en sus funciones a los altos funcionarios de control del Estado, lo menos es designar. Por esa razón, reitero,
La Asamblea Nacional también tiene hoy la responsabilidad directa, si es que hay que aclarar este tema, de a través de una ley transitoria que se apruebe en la Asamblea Nacional en función de lo que se acaba de aprobar hace pocas semanas que mencionaba el asambleísta Litardo, de que los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana no tienen que tener vinculación con los partidos políticos, no tienen que tener grado de consanguinidad con ningún funcionario público como ocurrió en el pasado, no tienen que tener ningún cargo próximo al gobierno en los últimos 5 años, tienen que tener una hoja de vida clara, transparente. El Consejo podría enviar ternas de estos altos funcionarios con estas características a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional designe a los nuevos altos funcionarios. Salidas y soluciones hay cuando hay la buena voluntad y se quiere asumir el rol histórico que el Ecuador requiere el día de hoy para volver a reinstitucionalizar el país después de lo que se ha perdido todo este tiempo. Asambleísta Litardo, ¿concuerda con que esta de ahí podría ser una solución, quizás la que está planteando el asambleísta Ron, de dar paso a una transitoria que sea enviada pues, de esta manera a la Asamblea Nacional? Bueno, creo que un poco ahí el anexo 3 es claro en ese sentido. No creo que quepa mandar ningún tipo de ley transitoria a la Asamblea. El anexo 3 dice claramente 3 cosas. El Consejo Transitorio evaluará. El Consejo Transitorio, en el caso de que era conveniente, cesará anticipadamente a los funcionarios evaluados. Y en tercer caso, el Consejo Transitorio emitirá los procedimientos para reemplazar a estos funcionarios. Creo que en ese sentido el Consejo hasta el momento tiene una responsabilidad. Hay 8 cargos que están en acefalía, es decir, con encargos temporales, y 18 cargos más por evaluar. Así que en el proceso de los meses que le faltan al Consejo Transitorio, deberá esos 8 cargos que están ahora encargados en funciones como tal, deberán reemplazarlos y definir si en los 18 cargos más que tienen por evaluar, de esos 18, hay algún funcionario que debe ser cesado anticipadamente en sus funciones, y si no, y si es así, perdón, deberá buscar el mecanismo para reemplazarlo. Pero asambleísta Litardo, quizás la preocupación para ustedes comienza en el punto en que se selecciona a un fiscal encargado y lo posesiona el mismo Consejo de Participación Transitorio. Ahí ustedes comienzan a sentir quizás esta preocupación, porque eso de ahí, la posesión le hubiera correspondido a la Asamblea Nacional. ¿Dónde comienza, desde el punto de vista de ustedes, a surgir una preocupación en torno a lo que está haciendo este Consejo? Es que ahí insisto una vez más, realmente se ha tratado un poco de desviar la intención o el verdadero criterio nuestro. Nosotros somos, como decías en el principio de la entrevista, responsables y sabemos que el mandato popular estableció que hay un Consejo Transitorio. Estamos claros y lo respetamos. Nosotros lo que hemos hecho simplemente es decirle al pueblo ecuatoriano de que si existe alguna duda, y creo que la duda más importante, insisto, la duda más importante que hay tal vez en el anexo es esta palabra, el Consejo cesado. Creo que esa es Pero ya en la práctica, ¿cómo se traduce esa duda para ustedes? Porque hay algunos legisladores coidarios suyos que sí han dicho que se está atentando, se está yendo en contra de la Constitución, que el Consejo se está atribuyendo funciones que no le competen. Entonces, usted ya ha resaltado que la duda es esa palabra cesado, pero en la práctica, ¿cómo se traduce? Bueno, ahí está lo que venimos discutiendo ahora. Creo que lo importante, si es que ya se ha hecho una consulta por parte del Consejo de la Judicatura, esperar unos 2 o 3 días más. Es más, solicitarle a la Corte Constitucional que se haga un pronunciamiento lo antes posible al respecto, y que eso generaría ya, en ese sentido, disiparía cualquier duda que exista al respecto, más allá de lo que dije hace un momento, creo, ¿no? De que existe también en el 2013 una resolución de la misma Corte en la cual establece de que el Consejo Transitorio es garantista de cumplir la Constitución para cumplir el mandato popular. Creo que en ese sentido, para una vez más aclararlo, nosotros estamos diciendo de que el Consejo Transitorio está cumpliendo un rol histórico. Como lo decía nuevamente, no solamente hemos tenido problemas en los últimos 10 años, esto ha sido un problema histórico del país, porque realmente creo que el país ha tenido siempre esos inconvenientes de que se ha percibido que la justicia o que estos entes han sido controlados por diferentes grupos dentro del país. Lo importante en este sentido es marcar la cancha, que de aquí en adelante se muestre la independencia, tengamos la posibilidad de recuperar la justicia para el pueblo como tal, y en ese sentido poder decirle al país que hemos cumplido con nuestra obligación desde la Asamblea. Y siempre es importante esto, lo más importante que tenemos que destacar es la independencia de funciones. El Consejo Transitorio tiene que cumplir su rol como tal, tiene que cumplir su rol de evaluar, de cesar si es necesario y de poder nombrar los nuevos funcionarios, y la Asamblea, pues su rol de hacer su control político y de verificar que las cosas se hagan de manera correcta.
Asambleísta Ron, ¿ha habido algún tipo de rogación de funciones desde su punto de vista por parte del Consejo Transitorio? ¿Algo en lo que hayan accionado, quizás quitándole la competencia, por ejemplo, a la Asamblea Nacional desde su punto de vista? Bueno, mire, si es que es como dice el asambleísta Litardo, entonces regresamos al primer análisis que hicimos. Está implícito dentro de la consulta popular, que es el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que tiene que designar a los nuevos altos funcionarios. Respecto al fiscal, no han leído la ley. La ley es muy clara, establece claramente que los fiscales de carrera, el mejor puntuado de los fiscales de carrera, será en este caso el subrogante. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana no ha designado a nadie, lo único que ha hecho es aplicar la ley, lo que está escrito en la ley. Por favor, vayan y lean lo que dice la ley. Es los fiscales de carrera el que tendrá que, en este caso, a la falta de fiscal, subrogar como ha ocurrido. El mejor puntuado en este caso fue el fiscal Carrera, que ahora ha sido designado fiscal general de la Nación temporal. Ahora, esta pregunta se la realizo a ambos y quisiera comenzar con la respuesta aquí del asambleísta Ron, a quien tengo más cerca quizás. Si la Corte Constitucional, a través de esta consulta, resuelve que ha habido definitivamente pues una rogación de funciones o se han excedido sus funciones del Consejo de Participación Transitorio, ¿qué debe pesar más? ¿Lo que diga la Corte Constitucional o lo que dijo el pueblo ecuatoriano cuando fue consultado, valga la redundancia, pues en la consulta popular? Muy claro, nadie está por encima del pueblo, ni el presidente, ni la Asamblea, ni la Corte Constitucional, ni ninguno de los poderes. Es el pueblo ecuatoriano, el soberano, el que ordenó y mandó. Y en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana temporal tiene que cumplir con el mandato popular. Asambleísta Litardo. Bueno, ahí está un poco lo que mencionamos en su momento. Si bien es cierto, el pueblo ecuatoriano en las urnas designó a través de los anexos 3 cuáles son las funciones que debería tener este Consejo Transitorio. También recordemos que vivimos en un Estado de Derecho, y en ese Estado de Derecho hay que respetar también las instituciones como tal. Creo que eso también es importante, ¿no? Y el artículo 429 de la Constitución establece que, en ese sentido, la Corte Constitucional es la encargada de poder analizar y solucionar las discrepancias jurídicas que existen en el país. Por ende, pues creo que eso tiene una vinculación directa, aunque, como mencioné al inicio de la entrevista, ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, en el cual se establece de que la Corte Constitucional, en su resolución, de que el Consejo de Participación Ciudadana garantizará su funcionamiento y que garantizará el voto ciudadano y el respaldo que reciben las urnas. Por ende, entiendo que sin poder hacer un juicio anticipado, la Corte debería pronunciarse en esos términos. Bueno, quiero agradecerles su presencia esta mañana a ambos asambleístas, asambleísta Ron, el asambleísta Litardo, por venir a exponer sus puntos de vista sobre un mismo tema que tiene que ver en cuanto a las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Les agradezco que nos hayan acompañado aquí en Desayunos de 24 horas.